príncipe de la ciudad. Capítulo 1, 1849, La fiebre del oro. El abrasador sol de California azotaba al hombre de color que se encontraba de pie en lo alto de un polvoriento promontorio, contemplando el amplio río American que discurría a sus pies. Raleigh levantó su maltrecho sombrero y se enjugó la frente con un pañuelo de color rojo, revelando una mata de cabello negro veteado de gris. Era ancho de hombros, grueso y poderoso su cuello. Su ropa se veía sucia y cubierta de polvo, su sombrero de ala ancha, de color de ante, estaba manchado de sudor. Un revólver adornaba su cadera izquierda, un cuchillo de hoja ancha colgaba sobre la derecha. En la zurda sostenía una escopeta. Estaba de pie junto a una mula atada a una carreta. En esta había una enorme caja de madera de más de 2 metros de largo, 1 de ancho y medio de profundidad. La caja, construida de sólido roble, estaba atada con cuidado y minuciosidad a la plataforma de la carreta. Raleigh había cargado con ella desde Texas a California, cruzando desiertos y montañas en un viaje que había durado meses. Esta noche llegaría a su destino, la ciudad de San Francisco. Cerca de la ribera se veían cientos de hombres afanados, levantando nubes de polvo, yendo de un lado para otro en medio de los atestados muelles, construidos apresuradamente, y el fuerte de madera llamado Nueva Helvecia que se erguía en las laderas. Los hombres se daban prisa en descargar las barcas, trocando y vendiendo mulas, equipo y víveres a la muchedumbre. Algunos iban vestidos con ropas de trabajo, otros con chalecos a la moda y corbatas de fantasía. Aún había quienes se cubrían con atuendos extranjeros. Los hombres se alejaban del fuerte en todas direcciones, a solas y en grupo, río arriba, hacia las estribaciones próximas del este y las montañas del otro lado, todos en busca de lo mismo, el oro que se había descubierto en los lechos fluviales y los remansos del recién adquirido territorio americano. Chasqueó la lengua sutilmente para animar a caminar a la mula, guiándola por la suave pendiente hacia la orilla del río. Mantuvo la mirada al frente mientras se acercaba a los muelles, enfrentándose a la oleada de humanidad que se alejaba de la ribera, evitando las miradas de los extranjeros blancos que lo rodeaban. Pero solo algunos repararon en él, y ninguno dijo nada, la mayoría de ellos estaban demasiado ocupados con sus propios planes o tenían demasiado miedo del negro bien armado que caminaba con semblante impertérrito. Algunos se preguntaron qué enseres transportaría consigo. Ahí llegar a la orilla, abordó al primer barquero que vio, un joven que montaba guardia junto a un esquife sin pintar, de 3 metros y medio de eslora y tosca manufactura. El muchacho, larguirucho y rubiacho, no aparentaba tener más de 16 años. Me haría falta ir río abajo, dijo Raleigh. ¿Cuánto es? El chaval se frotó la barbilla, cubierta de pelusa, mientras escrutaba a su cliente. El pasaje remunerado de regreso a la costa era algo infrecuente, y no tenía claro cuánto debía pedir. Los buscadores de oro estaban dispuestos a pagar casi lo que fuera con tal de remontar el río. Los escasos exploradores que se habían enriquecido y pretendían volver a San Francisco también disponían de dinero para dar y tomar. Pero este hombre no tenía pinta de explorador. ¿Usted solo?, preguntó el muchacho al desconocido. También llevo algo de equipaje, dijo Raleigh, señalando la pesada caja afianzada encima de la carreta. Quiero llegar a San Francisco, esta noche. $10 por usted, 5 por la caja, declaró el joven, al cabo. El precio consiguió que Raleigh entornara los ojos. La tarifa no debería haber ascendido a más de 1/10 parte de ese dinero. Pero estando allí plantado pudo escuchar cómo alguien pagaba hasta $3 por una pala y otros 2 por una manta. Puede vender la carreta y la mula por más que eso, sugirió el muchacho, con la esperanza de persuadir a su cliente. Obtendrá lo suficiente para costearse el pasaje, y aún le sobrará algo. Está bien. Raleigh se quitó el sombrero y se enjugó el sudor que le empapaba la frente, la temperatura seguía subiendo. ¿Cuándo nos marchamos? Cuanto antes mejor. Me gustaría salir del río antes de que anochezca, a ser posible. Los bandidos se agolpan en las orillas por la noche, a la espera de capturar alguna barca que se dirija a la ciudad de San Francisco. Pero si llegamos a la bahía antes del crepúsculo no tendremos ningún problema. Cerraron el trato con un apretón de manos. Bienvenido a bordo. Me llamo Debbie Foster.
Riley vendió enseguida la mula y la carreta, tal y como prometiera Davy, pero antes de permitir que se las llevara el nuevo propietario tenía que descargar la caja. Bajó la portezuela posterior de la vagoneta y comenzó a deslizar el pesado embalaje por la plataforma. Davy se acercó a echarle una mano, sujetando el otro extremo de la caja mientras ésta salía de la carreta. Soltó un gruñido al comprobar cuánto pesaba la caja y le flaquearon las rodillas. Jesús, caballero. ¿Qué lleva ahí dentro? ¿Piedras? Raleigh, que caminaba de espaldas con cuidado por la dársena, sonrió a Davy pero guardó silencio. El joven le seguía dando tumbos, con los brazos en tensión. Raleigh cargaba con su parte del peso con facilidad, sin dar muestras de estar esforzándose. El esquife de Davy tenía el fondo plano y la proa cuadrada, puesto que había sido construido expresamente para navegar por el río tranquilo y poco profundo que serpenteaba por el valle central de California. Depositaron la caja en el bote, con tiento. Raleigh arrojó su petate y el resto de sus escasas pertenencias detrás de él, antes de imitar a Davy y subir a bordo. Mientras el chaval soltaba las amarras, Raleigh aseguró la caja con cuerdas. Cuando se hubieron apartado del muelle, Davy hizo uso de la pértiga para impulsar la barca hacia el centro del río. La lánguida corriente comenzó a llevarlos hacia el sudoeste, hacia la costa del Pacífico y la nueva ciudad de San Francisco. Riley, por fin cerca del término de su largo viaje, se preguntó qué encontraría allí. Estaba próximo el final del verano, la estación seca y el caudal del río era escaso, por lo que se veían numerosos bancos de arena coronados de barro. El río está bajo en esta época del año, explicó Davy, que ahora estaba sentado en el centro del bote. Los músculos de su cara se tensaban a cada tirón de los chirriantes remos. La temporada de lluvias no empieza hasta noviembre por estos lares. Raleigh estaba sentado en la popa, en silencio, con la escopeta entre los pies. Contemplaba las orillas del amplio río conforme discurrían, un paisaje fugaz de tonos ocres, cubierto de rastrojos secos y algunos robles, una tierra cultivable como no la había en Texas. El suelo era fértil y estimó que se podría cosechar lo que se propusiera uno, fruta, trigo, algodón, lo que fuera. Y, si el clima era tan propicio como le habían contado, un granjero podía recoger sus frutos durante todo el año, recolectando una cosecha tras otra de la fértil tierra. ¿Viene de alguna parte del sur? Preguntó Davy a su silencioso pasajero. Le sonaba el acento. Sí. De Texas. ¿Usted solo? Riley vaciló, antes de responder. Sí. ¿Y qué le trae por aquí? Era evidente que aquel hombre no había venido a buscar oro. Me ha surgido un negocio en San Francisco, respondió Raleigh. Con un socio. Lo mejor que se le podía haber ocurrido, celebró Davy, remando con constancia. Son los hombres de negocios los que se enriquecen, no los buscadores. Raleigh dedicó una sonrisa al muchacho. Parece que a ti te va de perlas, bromeó. A $10 el viaje río abajo. Davy esbozó una sonrisa nerviosa, observando de soslayo la escopeta que descansaba a los pies de Raleigh. ¿Y si al hombre se le ocurría matarlo ahí en el río? No había pensado en eso cuando aceptó el encargo. Su pasajero parecía nervioso, aprensivo. Se preguntó qué contendría la caja. Oye, dijo Raleigh, sintiendo la preocupación del muchacho. Se levantó de su asiento. Déjame probar con los remos. Cambiaron sus puestos, Davy ocupaba ahora el banco de popa, al lado de la escopeta, mientras Raleigh remaba. La conversación fue volviéndose más distendida y, transcurrida una hora, ambos charlaban animadamente. Riley habló a Davy de su largo viaje desde Texas a través del Paso Dane mientras Davy relató a Raleigh todo lo que sabía acerca de la fiebre del oro y la floreciente ciudad costera de San Francisco. ¿A qué te dedicabas en Texas? Preguntó Davy más tarde, cuando el sol descendía despacio sobre las colinas del oeste. El muchacho volvía a ocupar el banco de los remos y Raleigh había recuperado su asiento en la popa. Era granjero. Tenía una familia. ¿Dónde están ahora? Inquirió Davy, con inocencia. ¿Los has dejado en casa? Están muertos, respondió Raleigh, con voz seca. Su semblante se ensombreció. Oh.
Al reparar en la expresión de su pasajero, el muchacho se abstuvo de formular más preguntas. Se encontraban a escasos kilómetros de la bahía de San Francisco y a menos de una hora del crepúsculo cuando los viajeros divisaron una densa columna de humo negro que se elevaba desde algún lugar río abajo. Su fuente quedaba oculta tras las empinadas colinas redondeadas que ahora rodeaban el río. Un vapor, dijo el muchacho, mirando por encima del hombro. Tenemos que hacernos a un lado. Los empresarios ya habían botado barcos de vapor alrededor del Horn, con la esperanza de sacar provecho de la enorme afluencia de gente que recorría el río arriba y abajo, entre los yacimientos de oro y la costa. Davy comenzó a virar el esquife hacia la orilla más alejada, a su derecha. El río era muy ancho y poco profundo, y el muchacho se había tenido al centro, donde el canal era más caudaloso, lejos de los bancos de arena y los diques ribereños. Tenemos que hacer sitio, y rápido, dijo Davy, que ahora remaba con más ahínco que antes. Como hay tan poca agua, irán justo por el centro del río. Ya podían oír el vapor, el traqueteo de su motor, el chapoteo propiciado por la enorme rueda de paletas que adornaba su popa. Davy se esforzaba por virar a estribor, por quitarse de en medio, pero en ese momento apareció de repente el vapor al doblar un recodo, resoplando, abalanzándose sobre ellos, con los motores atronando al tiempo que su única chimenea, muy alta, expulsaba penachos de humo negro y las grandes paletas de popa levantaban espuma en las aguas. El barco hizo sonar su silbato. En cuestión de segundos, la enorme embarcación estaría encima de ellos. ¡Mierda!, exclamó Davy, poniéndose de pie con dificultad al tiempo que sacaba un remo de su asidero. Coge un remo, Raleigh. Deprisa. El vapor continuaba avanzando hacia ellos, hendiendo las aguas con su amplia proa. Tendrían que mantenerse a distancia por sus propios medios. Aquí. Aquí. Barco a la vista. Gritó Davy, ondeando con el remo en el aire, intentando llamar la atención del piloto del barco de vapor. Pero el ocupante de la cabina que coronaba la cubierta no les prestó atención. No estaba dispuesto a arriesgarse a encallar su nave tan solo para esquivar a 2 personas en una barcucha. Las pequeñas embarcaciones tendrían que aprender a tener cuidado con los vapores. Volvió a hacer sonar el silbato, un bramido largo y lastimero. «Estate atento», instruyó Davy a Raleigh cuando el enorme barco se cernía sobre ellos. «Intenta empujar». La cortante quilla pasó a escasos metros de ellos, su estela bañó las regalas del bote, y entonces hizo su aparición el inmenso casco de madera, una muralla acuática que amenazaba con desplomarse sobre ellos y aplastarlos. Clavaron en ella sus remos, intentando impulsarse lejos, pero en ese momento el barco de vapor golpeó la popa del esquife, girándolo en redondo, consiguiendo que Raleigh perdiera el equilibrio y estuviera a punto de caer por la borda. «Aguanta», gritó Davy cuando la quilla de la barca giró hasta chocar con el vapor y la pequeña embarcación se vio cubierta por otra ola. «Tenemos que alejarnos de la rueda». Las enormes paletas rodantes de la rueda tronaban cada vez más cerca mientras los dos pugnaban por apartar el esquife de su camino. Si llegaran a ser engullidos por las aspas, quedarían reducidos a trocitos. Mientras Raleigh recuperaba la verticalidad, Davy empujaba desesperadamente con su remo contra el casco del vapor, intentando alejar el esquife, pero la succión del barco era demasiado fuerte. Mientras tanto, una multitud de curiosos pasajeros, aspirantes a mineros, se había reunido en las barandillas y observaba con interés el drama que se desarrollaba a sus pies. «Cuidado», exclamó Davy cuando la rueda de paleta se abalanzó sobre la parte frontal del esquife, reduciendo a astillas su proa cuadrada. Estuvo a punto de conseguir que el bote volcara antes de liberarlo y lanzarlo lejos, dando vueltas. La estela del vapor transportó el esquife hasta un banco de arena, donde encalló, dejando a sus 2 ocupantes a 10 metros de la orilla, con la cubierta medio anegada de agua e inmovilizados. «Cabrones», despotricó Davy contra el barco de vapor mientras éste seguía adelante y doblaba el recodo, sin aminorar la marcha. «Mierda», exclamó, dirigiéndose ahora a Raleigh. «Ha estado cerca, eso seguro». «¿Está bien la barca?», quiso saber Raleigh. Ya había comenzado a comprobar las ataduras que sujetaban la caja empapada de agua, comprobando que siguiera firmemente amarrada. «Eso parece», anunció el muchacho,
después de evaluar los daños. A pesar de la proa astillada y algunas brechas practicadas en el casco, parecía que el esquife siguiera en condiciones de navegar. Siempre y cuando achicaran un poco, Davy estimaba que podrían llegar a San Francisco sanos y salvos. Eso sí, cuando vuelva a la ciudad voy a tener que llevarla a reparar, añadió. El sol se zambullía ahora tras la línea de colinas de poniente y Davy comenzaba a impacientarse por salir de aquella zona. No dejaba de escrutar las sombras que empezaban a poblar las orillas, en busca de señales de bandidos. Vamos a achicar el agua y a sacarla de aquí, dijo, haciendo un raído caldero de cuero y aliviando la carga de agua del bote. No conviene que nos entretengamos. Raleigh dejó su escopeta encima de la caja para que se secara y se unió al muchacho, obligado a utilizar su sombrero manchado de sudor a modo de cubo. La barca se encontraba casi medio vacía de agua cuando resonó un disparo en la orilla y una bala se hundió en el río, junto a la embarcación. Davy se irguió y escrutó la ribera. Pero comenzó, entonces rugió otra escopeta y el joven se cayó al río de espaldas. Se produjo una tormenta de disparos, las balas se incrustaron en el bote, proyectando una lluvia de astillas. Raleigh se apresuró a cubrirse detrás de la enorme caja, escudándose de los atacantes invisibles de la orilla. Cuando divisó a Davy flotando inerte en el agua cerca de la barca, lo sacó del río con una mano y lo depositó en el fondo empantanado de la embarcación. «Salid», gritó alguien desde la orilla. «Rendíos», instó a alguien más. Con cuidado, Raleigh extendió el brazo y recogió la escopeta que dejara en lo alto de la caja, lo que provocó otra erupción de disparos. «Rendíos», volvió a exclamar alguien. Atrapado detrás de la caja e incapaz de responder a los disparos con garantías, Raleigh sabía que no podría resistir mucho tiempo. Los bandidos de la ribera no tardarían en desplegarse y atraparlo en medio de un fuego cruzado. Entornó los ojos para contemplar la puesta de sol tras la hilera de colinas. Ya casi había anochecido. Su protegido debía de estar a punto de despertarse. Desenfundó su pesado cuchillo y, sosteniéndolo por la hoja, golpeó el costado de la caja. «Despierta», siseó. «Ya es hora de levantarse. El sol casi se ha ocultado». A continuación empezó a cerrar las cuerdas que sujetaban la caja, cortándolas una a una mientras los pistoleros de la orilla lo sometían a un fuego sostenido. «Vamos. Rendíos», exigieron. «Os prometemos que podréis iros sin sufrir daño». Raleigh sabía que estaban mintiendo. «Ya casi es la hora», volvió a susurrar dirigiéndose a la caja, observando de soslayo la puesta de sol, comprobando su posición. Se agitó algo dentro del embalaje. Raleigh se sintió aliviado. Los disparos cesaron por un momento y el silencio se adueñó del crepúsculo. Con tiento, Raleigh reptó hacia adelante, asomándose a una esquina de la caja en un intento por atisbar a sus atacantes. Vio a 3 hombres situados detrás de un árbol caído en la orilla. Uno de ellos lo divisó y disparó su pistola contra él. La bala salió rebotada contra el lateral de la caja al tiempo que Raleigh volvía a cobijarse. Ya había anochecido. Raleigh murmuró para la caja. «Son 3. A tu derecha, detrás de un árbol muerto en la orilla». Más movimientos en el interior de la caja, algo bregó con la tapa. Las tablas se rompieron y los clavos se liberaron cuando se astilló la cubierta, reducida a pedazos. Un hombre alto y enjuto se encumbró sobre los trozos de madera, apartándolos al tiempo que se ponía de pie. Raleigh aprovechó la distracción de los bandidos para disparar contra ellos al amparo de la caja. Hirió a uno, el hombre cayó al tiempo que los otros 2 atacantes se disponían a devolver el fuego. Antes de que pudieran siquiera apretar el gatillo, el desconocido saltó de la barca y vadeó el río en dirección a ellos, con el agua hasta las rodillas. Mientras corría, desenvainó un sable de caballería que pendía sobre su cadera y lo blandió por encima de su cabeza. Los bandidos abrieron fuego contra él, y aunque estaban seguros de que lo habían alcanzado con sus disparos, el hombre no aminoró el paso. Sin tiempo para recargar, los asaltantes dieron media vuelta para salir huyendo, pero el desconocido ya se había abalanzado sobre ellos. Uno de los bandidos desenfundó su revólver del cinto, pero el extraño lo golpeó con la espada, amputando la mano que empuñaba el arma a la altura de la muñeca.
Otra poderosa estocada cercenó la garganta del hombre, silenciando sus gritos al tiempo que se desplomaba, casi decapitado. El segundo hombre atacó al espadachín con su escopeta descargada, destrozándole la culata de madera en la espalda. El desconocido apenas si torció el gesto. Giró en redondo y obligó al bandido a soltar su arma inservible de un revés, dejándolo indefenso. Comprendiendo que no había escapatoria posible, el bandido se dejó caer de rodillas, con las manos enlazadas en actitud suplicante, pero la espada cayó de nuevo antes de que pudiera pronunciar palabra. El forajido se desplomó de bruces en la hierba, muerto. El sombrío desconocido limpió la sangre de su espada con la camisa del cadáver, antes de envainarla. La voz de Raleigh lo llamó desde la oscuridad del río. ¿Estás bien, Vannevar? Sí. Estoy bien. Las 2 heridas de bala que había sufrido eran dolorosas, y tenía el hombro muy magullado a causa del asalto del bandido, pero los daños no revestían gravedad y sanarían deprisa. Aquí tenemos un herido, informó Raleigh al resguardo de la creciente oscuridad. Sigue con vida, pero necesita atención médica. Voy enseguida. Vannevar se arrodilló junto al bandido casi decapitado, se agazapó sobre la herida practicada y lamió la sangre caliente que manaba de la garganta abierta. El hombre que respondía al nombre de Vannevar Thomas regresó a la barca encallada minutos después, dejando los cuerpos de los bandidos ocultos bajo la maraña de raíces de un roble que se inclinaba sobre la ribera. Les había arrebatado las armas, que ahora llevaba hacia el bote, junto a una pequeña cantidad de monedas en perfecto estado y varias bolsitas de polvo de oro que los bandoleros habían robado sin duda a víctimas anteriores. Vannevar Thomas era alto, medía casi 1,80 m, delgado y bien proporcionado. Llevaba el largo cabello castaño recogido con una cinta en una coleta corta que le caía sobre el cuello de la camisa. Conservaba su atractivo pese a haber cumplido los 45, aunque las delgadas líneas que ribeteaban sus ojos y las comisuras de sus labios traicionaban su edad. El color de sus ojos era castaño oscuro, casi negro, y su nariz semejaba el pico de un halcón. A despecho de su palidez, su piel exhibía un cierto tono rubicundo debido a la desleída cantidad de sangre india americana que corría por las venas de su aristocrática familia virginiana. Su atuendo, en tanto que raído y sucio debido a los meses de viaje que habían transcurrido desde que saliera de Texas, era de buena calidad. Se conducía con la cabeza alta y los hombros rectos. Su porte era el de un hombre de buena familia. ¿Es grave?, preguntó Vannevar mientras vadeaba hasta alcanzar el costado del bote. Tras subir el botín a bordo, se izó por encima de la borda, chorreando agua. Le han dado en el hombro, dijo Raleigh, de rodillas junto al joven, examinando la herida. No es demasiado grave, nada más que un par de perdigones, pero tiene que verlo un médico. El muchacho tenía el omóplato fracturado. La herida sangraba ininterrumpidamente, tiñendo de rojo el agua del fondo de la barca. En tal caso, pongámonos en marcha, conminó Vannevar, inclinándose para achicar el resto del agua que inundaba el bote. Colocaron a Davy en lo que quedaba de la caja, lejos del agua que seguía filtrándose por las brechas practicadas en el casco del esquife. Los 2 hombres achicaron tanta agua como les fue posible, antes de que Vannevar saliera del bote y empezara a empujar para liberarlo, mientras Raleigh cogía los remos. Cuando hubieron escapado del banco de arena, Vannevar se aupó por encima de la popa y ocupó el estrecho banco. ¿Cuánto nos falta para llegar a San Francisco?, preguntó, mientras se quitaba las altas botas negras y tiraba por la borda el agua que se había metido en ellas. El chaval dijo que otra media hora hasta la bahía, informó Raleigh, mientras remaba con ahínco. Y otra media hora hasta San Francisco. La oscuridad ya casi era completa, solo una fracción de luna creciente arrojaba algo de pálida luz. Siguieron la corriente río abajo en dirección a la costa, turnándose para remar y achicar el agua. Ya casi habían llegado a su destino.